días a todos los presentes. Mi nombre es Emanuel González. Yo vengo del municipio de Omara, en donde se encuentra ubicada mi institución, la cual es la Unidad Educativa Leonardo Fernández. Esta mañana yo les vengo a hablar sobre mi proyecto de simulación, el cual tiene por título Representando la forma y movimiento de una rueda de escape en GeoGebra. Estos son mis puntos a tratar. El primer punto es la introducción. Dicho, nuestro club de GeoGebra se encuentra albergado por la institución Leonardo Fernández. El club está conformado por 3 estudiantes de cuarto año y 2 promotores, que son el profesor Luis Andrés Castillo y la profesora Madeleine Rosendo. Y también en el club nos acompaña mi profesora de matemáticas, que es la profesora María Palacio, que la podemos ver ahí. La dinámica de trabajo que nosotros tenemos en el club es que nos reunimos 2 veces por semana para emprender proyectos de simulación. Con ayuda de nuestros promotores nosotros vamos desarrollando dichos proyectos y en la primera sesión de trabajo que tuvimos, el promotor nos mostró unas imágenes del movimiento interno de algunos mecanismos y a raíz de eso nosotros decidimos con qué mecanismo queríamos comenzar nuestra simulación. Para mi caso, el fenómeno que yo seleccioné fue un reloj de péndulo, el cual es un mecanismo que se caracteriza mucho por poseer un peso oscilante que utiliza para medir el tiempo. El reloj de péndulo está conformado por muchas partes, por muchos mecanismos, pero uno de esos mecanismos, yo lo quisiera resaltar aquí, que es el mecanismo de escape, que está conformado por tres piezas, los cuales son la rueda dentada, el escape de áncora y el péndulo. La rueda dentada o rueda de escape es la pieza que utiliza el mecanismo para generar los segundos, y también la rueda de escape le genera movilidad a otras partes del mecanismo. Por eso, para emprender mi simulación, yo decidí iniciar simulando esta parte del reloj. Las tareas de construcción. Como podrán ver, para iniciar las tareas de construcción, yo elaboré un boceto y en el cual sobre él yo identifiqué algunos objetos geométricos, como lo son el triángulo, rectángulos y 2 coronas circulares. A raíz de estos objetos geométricos identificados, surgieron 6 tareas de construcción, en el cual por hoy solamente le explicaré las 2 primeras. La primera se denominó construir un triángulo a partir de un punto libre, y la segunda, construir un conjunto de triángulos congruentes a partir de un triángulo. Para responder a la primera tarea de construcción, yo primero tuve que tomar en cuenta 2 grandes cosas, lo que fueron el movimiento de la forma y luego la forma de la figura. Para yo atender primero el movimiento, yo necesitaba garantizar que se moviera un vértice para garantizar el movimiento de la figura. Y para aplicar esa transformación en el plano, la cual es la rotación, el GeoGebra me pedía 3 cosas, lo que era el objeto a rotar, el centro de rotación y el ángulo. Para el objeto a rotar yo utilicé un punto libre, que lo hice punto fijo, y ese fue el punto C. Luego me faltaba el centro de rotación y el ángulo. Para yo poder hallar el centro de rotación, tuve que trazar una recta paralela al eje X que pasara por el punto C, y luego realicé una circunferencia con centro en C y con un radio que estimé con un deslizador que denominé PM, el cual es mi patrón de medida. Al interceptar esta circunferencia con la recta, yo la intercepté a conveniencia en el lado derecho y me generó el punto D. Luego de eso, le apliqué una rotación al punto D con respecto a C y un ángulo de 60 grados. Y me generó el homólogo D', el cual es mi centro de rotación.
Luego de ya tener el objeto a rotar y el centro de rotación, me faltaba el ángulo, el cual yo decidí utilizar un deslizador de tipo ángulo para poder tener ese valor. Después de ya haber tenido los tres caracteres que me pedía GeoGebra y aplicar esa rotación, esto fue lo que se pudo observar en la vista gráfica. El punto C' rotando con respecto a D' conforme el deslizador de ángulo alfa. Luego de eso ya yo había atendido y garantizado el movimiento de la figura. Me faltaba atender la forma. Y por eso yo primero decidí trazar una circunferencia con centro en C' y un radio de PM entre 1.3. Y sobre esa circunferencia estarían los dos vértices restantes del rectángulo que yo quería construir. Luego, para hallar el segundo vértice, realicé otra circunferencia con centro en C' y un radio de PM entre 3 y me generó el punto E, y ese fue mi segundo vértice. Luego, para localizar el tercer vértice, realicé otra circunferencia con centro en C' y un radio de PM entre 4 y la intercepté con la circunferencia más grande y tuve el punto F. Luego de eso, con la herramienta polígono, yo pude realizar el polígono triangular que representa un solo diente de toda la rueda. Y como pueden observar ahí es la animación que posee el triángulo, cómo se ve la rotación de él. Para atender la segunda tarea de construcción, que fue construir un conjunto de triángulos congruentes a partir de un triángulo, el promotor me comentó sobre un comando que tiene en GeoGebra, el cual es la secuencia. Dicho comando nos realiza una lista, ya sea de circunferencias, de rectas o de polígonos, conforme a la expresión que insertemos. Ese comando nos pide la expresión. La cual es la que define el elemento del conjunto generado por la secuencia. Dicha expresión debe contener una variable. La variable que pide la secuencia es como el valor que va a variar conforme a la secuencia generada. Otro valor que nos pide es el valor inicial. El valor inicial es el valor inicial que tendrá la variable. El valor final también es el valor final que tiene la variable. Y por último también nos pide el incremento. El incremento es el que se le va a sumar a la variable. Cada rango de ángulo que se le va a ir sumando a la variable. Para mi caso, la expresión que yo utilicé fue la de rotación, y al aplicar esa expresión, la secuencia nos pedía tres cosas más, lo que eran el objeto, el ángulo y el punto. Y en mi caso, yo como objeto utilicé el triángulo, que en GeoGebra se llama polígono 1. Como ángulo, como mi ángulo no iba a ser un ángulo exacto, sino que iba a estar variando, le coloqué como variable i. Y para el punto D'. Luego empecé a insertar los otros valores que me pedía GeoGebra, que en la variable inserté la variable i, luego el valor inicial que fue de 12 grados, porque desde ahí comenzaría la secuencia, luego el valor final que fue de 348 grados, porque la secuencia no tenía que dar la vuelta completa para que no quedara un triángulo sobre otro. Y por último el incremento, que fue de 12 grados, porque cada 12 grados era que se iba a repetir el polígono. Y como podrán ver, ahí se encuentra la animación de toda la secuencia construida y el triángulo en las dos primeras tareas de construcción. Ya por último, les quisiera hablar algo sobre las reflexiones finales que yo tuve en mi tiempo en el club.
como por ejemplo durante el tiempo que yo estuve en el club, que aunque hace un tiempo muy corto porque yo apenas comencé en el club este año porque fue cuando se abrió en mi institución, durante ese poco tiempo yo adquirí muchos conocimientos, tanto en el área de matemáticas como de geometría, dibujo técnico, física, e incluso también en castellano aprendí algo porque en la parte de la sistematización del proyecto se nos presentaron muchos problemas con la forma de escritura, de expresión, y fue muy buena la experiencia. También la matemática fue en el área que más me trajo conocimiento porque conocí varias cosas que yo no sabía antes, como lo que eran las transformaciones en los planos, los radios de la circunferencia, las intersecciones, y fue algo muy bueno para mí. También ahora me gustaría extender una invitación a todos los profesores y directores que se encuentran aquí a que abran estos clubes de álgebra en sus instituciones, porque es una oportunidad muy buena tanto para los estudiantes como para los profesores. Y ya por último, me gustaría dar las gracias primeramente a Dios porque me permitió participar en este club. También me gustaría agradecerle mucho a la profesora María porque ella fue la que buscó los contactos y hizo que este club pudiera llegar a nuestra institución. También el profesor Luis Andrés y la profesora Madeleine porque ellos fueron los que estuvieron apoyándonos con nosotros en nuestro trabajo de simulación. Muchas gracias por su atención.